esta mañana de domingo. Una mañana que vamos a ver varios temas. En principio, digamos, sin duda el tema de la vacancia presidencial sigue siendo un tema que está ahí. Yo diría que es un tema que lastra un poco todo lo que tiene que ver con la vida política y social de nuestro país, porque todo el mundo está concentrado y pendiente en ese tema. Lo cierto es que ya hay voces que me parecen sensatas que dicen, miren, ya hay voces que me parecen sensatas que dicen, miren, ya decidan, vacan o no vacan, pero decidan de una vez. Lo que no podemos mantener es un continuo, ¿no es cierto?, que nunca acaba, que está como detenido en el tiempo, donde la sensación de que el país estuviese paralizado o sostenido en el tiempo es desesperante. Esto además en el marco, y esto hay que decirlo, de indicadores económicos que nos hablan de un ciclo económico muy interesante para el país. Un ciclo económico de alza de los commodities, un ciclo económico con diversificación productiva muy interesante por parte de muchos de los gremios empresariales. Es decir, hay elementos muy claros que nos permitirían decir que hay un ciclo económico en ciernes que puede ser muy favorable para el Perú. Y nosotros andamos metidos en este fárrago importante, sin duda. No quiero quitarle la importancia, digamos, la actitud presidencial deja mucho que desear. También la del Congreso, dicho sea de paso. Pero más allá de eso, tenemos que superar esta situación política y entrar en un proceso diferente. Entonces queremos en el programa de hoy un poco imaginarnos cuáles son los escenarios futuros. ¿Qué pasa si no vacan a PPK? ¿Qué pasa si sí lo vacan? ¿Y qué pasa en términos electorales, además? ¿Cómo nos enfrentamos a un futuro diferente, a una vida política diferente? Créannos que el ánimo de este programa, por supuesto, es ser constructivos, traer a esta mesa de debate miradas, posiciones diferentes y, por supuesto, la participación de ustedes en algún momento. Me acompaña el abogado José Tello Alfaro. Él es experto en temas electorales y con él vamos a poder conversar de la vacancia presidencial en general, pero desde un punto de vista electoral. ¿Cómo está, señor Tello? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos. Sí. Primer escenario, no hay votos para la vacancia. Se detiene la vacancia. Lo primero que habría que pensar es, yo no recuerdo en la vida republicana, en democracia, haber tenido dos procesos de vacancia presidencial, uno tan cerca del otro. Digamos, es una figura que a mí en lo personal me sorprende. Entiendo que es parte del juego político, puede gustarnos más o menos, puede haber intereses mejores o peores, pero lo cierto es que está ahí. La primera sensación entonces que quería plantear en esta conversación es esa: dos vacancias en muy poco tiempo. Claro, lo que ocurre es que nosotros, y este es un tema que lo hemos analizado bastante, justamente acá en el espacio en Exitosa, estamos ante un Congreso que tampoco no es el Congreso de otras quinquenios. O sea, es un Congreso con una mayoría, o tenía una mayoría bastante en un inicio, ¿no? Que le permitió un juego político diferente, bastante, ¿no? Muy equiparado. Así es. No digamos esa visión del poder del Estado, no sujeto a un ejecutivo y obviamente pues con una bancada de gobierno que año tras año renovaba y mantenía, digamos, un poder respecto a lo que era la mesa parlamentaria. Totalmente de acuerdo. Claro. Un poder, digamos, de partido de gobierno que te permite generar un equilibrio con la oposición. Totalmente. Eso no había, pero hoy día la cosa cambió. Claro, y por eso lo que tú bien señalas, en un periodo tan corto, ¿no? Dos procesos de vacancia. Además de una serie de, digamos, de cuestiones que se han dado bastante tirantes a lo largo del tiempo, en todo aspecto. De acuerdo. Incluso se le han dado, cuando se le otorgó al Poder Ejecutivo, digamos, la facultad de iniciativa legislativa, ¿no? Con los famosos decretos. Así es, así es. También hubieron situaciones tirantes y en sí, o sea, a lo largo de todo este tiempo hemos visto un balance de poderes bastante fuerte, pero propio de cómo quedaron las elecciones mismas. Sin duda, sin duda. Ahora, no es el proceso de Lapra y Bustamante, un solo partido que quería traerse abajo un gobierno con el que no conversaba, con el que no estaba de acuerdo, sino aquí parece que la dispersión de la oposición hace que la vacancia nazca de oposiciones diferentes. Sin duda el fujimorismo está detrás y nutre la vacancia, pero la izquierda está ahí jugando en pared, no parece un juego diferente. Hay algo muy interesante que se percibe desde el momento en que se solicita la vacancia, ¿no? Que sabemos que el trámite de moción de vacancia es con solamente 26 firmas. Así es. Hasta el momento en que se vota la vacancia.
donde parece que hay un interín de negociaciones. Sin duda. Que evidentemente pues va un poco en el sentido de lo que tú dices. O sea, parece como que al inicio hay mucho consenso en torno a la vacancia. Pero cuando llegan al día, no necesariamente de acuerdo. Y donde lo que se negocia además pueden ser intereses superiores de la patria, pero también intereses mezquinos y pecuniarios. Es Totalmente. decir, ahí entra todo un fárrago de negociación muy complejo, ¿no es cierto? Bastante complejo, y qué bueno que tocas ese punto, porque efectivamente pues el Ejecutivo es quien maneja la billetera en el país. Así es. Tiene todos los recursos. Así es. El Congreso legisla, nos representa y fiscaliza. Entonces ahí es donde nosotros advertimos pues que hay negociación. De acuerdo. ¿No? Y los grupos, bueno, o sea, aprovechando la debilidad del gobierno y también la mayoría que aún mantiene Fuerza Popular, que es el primer partido de oposición, evidentemente pues entran en este juego. Correcto. Señor Tello, los seres humanos, hombres y mujeres, llegamos a un momento en la vida donde estamos en una encrucijada. Tenemos que tomar decisiones que trascienden, ¿no es cierto? Quiero hablarle de Martín Vizcarra en este momento. Si él no sigue a PPK, va a ser signado por la historia como un desleal y traidor por quienes están con PPK. Si él no apoya a PPK, sino que se va más bien por la posibilidad de la vacancia, se alinea en la línea de Keiko, que dice Vizcarra le debe su lealtad al Perú. ¿Qué hace un hombre en ese momento con esa presión y tener que tomar una decisión de ese nivel? ¿Qué valores habría de priorizar en ese momento? Básicamente la institucionalidad, básicamente lo que dice la Constitución misma. Acá hay una relevancia natural, o sea, un relevo. El término es ese, relevo. Si el presidente vaca por cualquier situación... Por eso hay un vicepresidente. El primer vicepresidente que ha sido electo por todos los peruanos. Si él no puede asumir el cargo, la segunda vicepresidenta en este caso. Recién, en una situación como esta, si es que los dos vicepresidentes claudican ¿no? a esta responsabilidad, porque es lo que haría, viene ya el presidente del Congreso a asumir el cargo, ¿no? O sea, ¿usted cree que la renuncia a esa vicepresidencia, en el fondo lo que es una renuncia a su responsabilidad frente al país? Totalmente. Eso sería de verdad lamentable, y en verdad espero que eso no ocurra. Si el vicepresidente Vizcarra renuncia por una pseudo-lealtad, no, me parece que sería terrible, ¿no? Ahora, pero hay otra lectura más política, porque estoy de acuerdo con usted en la lectura más institucional, que es, ¿y dejarán que Vizcarra gobierne? Bueno, porque de pronto lo que hay es un petardeo permanente, y esto es un vórtice del que no saldremos nunca. Pero ahí viene el detalle. Si ocurre eso, el gran perdedor va a ser Fuerza Popular, hablando claro. ¿Por qué? Porque para el 2021 sus posibilidades electorales van a ser mínimas. Si es que con Kuczynski no llegaron a tener un entendimiento, lo cuestionaron, y es más, ahora están pidiendo que haya una renuncia y que asuma el vicepresidente Vizcarra, y después con Vizcarra hacen lo mismo, o con Mercedes Arauz hacen lo mismo, simplemente estamos pues ya en un juego perverso que a la larga le pasa la factura a ellos. Recordemos que, de acuerdo a lo que ha salido, por ejemplo, en las encuestas de ahora, si las elecciones fuesen mañana, está Julio Guzmán ahí atrás. Así es. No yendo muy lejos, Keiji Fujimori también está ahí atrás. Entonces, no es que el asunto sea fácil para Keiko Fujimori, esto es un tema de responsabilidad. Lo que ocurre, Carlos, es que uno cuando tiene poder es como tener un carro de carrera, y ese ejemplo también lo he utilizado acá. Puedes ir de 0 a 100 kilómetros en 5 segundos. La cuestión, y hablando como para que nuestros oyentes, o sea, tengan muy claro este ejemplo, es tener la caña necesaria para no matarse con el carro. El poder que tiene ella ahora en el Parlamento aún, es muy importante. Entonces, si no lo saben utilizar, va a haber problemas. Pero ahí también viene otra mirada interesante, que es la lectura que tengo de la política. Si yo entiendo la política como una guerra, el otro es a quien tengo que destruir, que es esto que estamos viendo. Pero hay otras lecturas de la política que buscan más la mirada del consenso, de los acuerdos, de tender puentes, de entender que en un país con un tejido social tan débil, las instituciones hay que cuidarlas casi como oro. Por supuesto que el propio presidente de la República se ha encargado de no cuidar su institución, para nada. ¿No es cierto? De la forma que debía cuidarla, vaya, no voy a negar eso. Pero depende cómo mires la política. Y mi sensación es que en el Perú entendemos la política como una guerra sin cuartel. Y cuando digo sin cuartel me digo, cualquier cosa vale. En este quinquenio, o sea, lo que va de este quinquenio, estamos advirtiendo por el lado del Ejecutivo un nivel de, digamos, de imprecisión, por no decir torpeza, ¿no? Así es. Pero en verdad, por ejemplo, el tema del indulto, no solamente hay una, digamos, un pasivo político enorme para el Ejecutivo, sin duda. También lo hay para el Legislativo. ¿Por qué? Porque el presidente decide darlo,
¿no? Justamente en una coyuntura de vacancia presidencial. Así es. Y eso es terrible, es como un pago de favor. Entonces, y el presidente todavía no termina de aclarar sus vínculos con Odebrecht. Porque cuando uno le pregunta a la gente por el indulto humanitario, la gente podría haber dicho sí, me parece importante que el asunto es el cómo, ¿no es cierto? Y el momento en el que se dio. Quizás al inicio, mira, te digo una cosa, quizás al inicio hubiese evitado todo este problema, ¿no?, que se ha generado con la principal fuerza política de oposición, ¿no? Así es. Sigamos revisando. Entonces, en el escenario de que haya vacancia, uno esperaría, doctor Tello, que el presidente Vizcarra asuma su responsabilidad con el país y siga adelante desde su perspectiva. Más allá de lo que ocurra después, y si lo petardean o no, y si le quieren hacer daño o no. Vamos al otro escenario. Vamos al escenario donde sí hay vacancia. Y donde sí hay vacancia de vicepresidente. Es decir, el vicepresidente también renuncia. Renuncia a Vizcarra, renuncia a Arauz, Galarreta convoca elecciones. Claro. ¿Qué significa eso? Significa de que se mantiene la línea de mando. El país no puede quedar acéfalo. Viene el presidente del Congreso y en 9 meses, 270 días, ahora tiene que convocar elecciones. Y obviamente las vamos a tener muy cercanas, o las tendríamos muy cercanas a las elecciones regionales y municipales, que yo sé paso, Carlos, debería ser nuestro principal punto de agenda. De eso quiero hablarle. De eso quiero hablar porque también nos enfrentamos a ese proceso electoral. Pero ¿y cuántos presidentes tendríamos antes de un nuevo proceso electoral? Por lo menos 3. Bueno, tendríamos un vicepresidente, o tendríamos en este caso algunos de los vicepresidentes, ¿no? Pero si ellos renuncian, tendríamos 2 presidentes de Congreso, ¿no? Exactamente, que tendrían que asumir el cargo, ¿no es cierto? Galarreta ahorita y más adelante quien lo suceda, ¿no? Que además quien lo suceda no necesariamente es del partido fujimorista, a partir de los cambios y los quiebres que se están produciendo en el Congreso. Habría que ver. Hasta ahora mantienen, digamos, la capacidad de poder hacer mayoría todavía y ganar la mesa parlamentaria. De acuerdo. Pueden hacerlo, de acuerdo, con cierta facilidad. Está claro que el Perú vive hace muchos años una crisis de partidos. Pero esos partidos son los que irían a una elección en un supuesto como el que estamos planteando. Pero ¿en qué tiempo organizas tus cuadros? ¿En qué tiempo organizas los votos en las bases? ¿En qué tiempo organizas comités distritales y provinciales? ¿Cómo construyes la institucionalidad partidaria en un contexto como este? Habría que ver algo. Los partidos se están enfilando ahorita para las elecciones regionales y municipales. Es verdad. Es una buena coyuntura si se va a dar este tipo de situación. ¿Por qué? Porque digamos como que las maquinarias electorales, porque recordemos algo, lamentablemente en nuestro país los partidos no es que sean muy institucionales. Así es. Básicamente operan como máquinas electorales. Y te digo, están ahorita con el combustible lleno y listas para correr. O sea, considero... ¿Es un buen momento en tal caso? Claro, ¿por qué? Porque tenemos los partidos que están preparados y por otro lado los organismos electorales ya tienen una elección planificada. Simplemente sería pasar de una elección que es más grande que una elección general y pasar, o sea, digamos, de tener una determinada cantidad de jurados electorales especiales, 93, de acuerdo, que este proceso, que es un proceso muy complejo, a pasar a tener solamente 33 jurados. Pero quiero hacerte una precisión. Por favor. Acá nuestros televidentes y oyentes de Radio Exitosa tienen que tener bien en claro que solamente serían elecciones presidenciales. ¿No congresales? No congresales ni de Parlamento andino. Por una cuestión muy concreta. El control político en este caso, ¿no?, viene hacia el presidente de la República y se afecta en este caso al presidente, no se le vaca, y también renunciaría a sus 2 vicepresidentes, con lo cual el Ejecutivo quedaría céfalo. Entonces la convocatoria de elecciones va en el sentido de renovar el Ejecutivo. No así, por ejemplo, en el caso del Parlamento, que está debidamente instalado y en ejercicio durante este quinquenio, al igual que los candidatos, que los representantes que tenemos en el Parlamento andino. ¿Y eso por qué? Porque, digamos, pongámonos en el otro lado, se disuelve el Congreso. De hecho, ese paso también había una norma sobre el tema de la censura, ¿no? Es otra discusión compleja, así es. Claro, pero, por ejemplo, si nosotros ahora vemos de que se disuelve el Congreso, el presidente solamente convoca elecciones congresales, no convoca elecciones presidenciales. Recordemos que las elecciones generales son 3. Presidenciales, vicepresidenciales, congresales y Parlamento andino. En el imaginario, digamos, uno siente que va a una sola elección, pero en concreto está yendo a 3 elecciones, ¿no es cierto? Claro. Presidente, Congreso y Parlamento andino. Ahora, acá quiero hacerte una precisión. Hacia el año 2000-2001, fue una situación muy complicada. Así es. Y hubo una disposición transitoria en la Constitución que permitió que se renueven autoridades completamente. Ahí es mandatorio. Se dijo de que todas las autoridades electas, ¿no?,
Congreso y Parlamento Andino, al igual que presidente. Bueno, el presidente estaba vacado, pero en el caso de Congreso y Parlamento Andino terminaban el ejercicio de sus funciones el 28 de julio del 2001, con lo cual había ya un mandato imperativo por esa disposición transitoria de la Constitución para hacer un proceso completo, donde ahí se escogieron, presidente de la República, vicepresidente, congresistas y parlamentarios andinos, ¿no? 8:20 de la mañana, estamos en Exitosa, estamos conversando con José Tello Alfaro, abogado, experto en temas electorales. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Exitosa. Una pregunta más antes de dar las llamadas, antes de entrar con llamadas y con dar los teléfonos para que nos puedan ustedes llamar, y si quieren conversar con el doctor Tello, por supuesto, bienvenido. Pero sin embargo hay constitucionalistas que sostienen que la crisis del Ejecutivo sí obliga a una disolución del Congreso y a un proceso en el cual todos deben empezar de cero. Además, y sumo esto a la discusión, en un contexto de desgaste tan fuerte de los partidos y de este Congreso en particular, que bien haría ir a nuevas elecciones. ¿Es una mirada errónea? Para mí sí, y lo digo con el mayor respeto, porque sé que hay personas con bastante trayectoria, pero creo que están equivocados, porque no hay un marco normativo para hacer una nueva elección general completa, o sea, tanto a nivel congresal como a nivel de ejecutivo, ¿no? Y de Parlamento Andino. No lo hay, no hay un marco normativo, no hay una disposición transitoria como se lo hubo el 2001. Pero la gente soportará eso, no terminaremos en una protesta grande, digamos. Lo que ocurre es que son los mecanismos constitucionales. Son los mecanismos constitucionales. Si hubiese ahora, por ejemplo, una disposición como la del 2001, debería ser un cambio total. Y esa disposición no existe para este caso. De acuerdo. Solamente se dio de manera transitoria el 2001. Muy bien. 251-9422, 467-4499, los teléfonos de Exitosa, si usted quiere conversar de este tema con nosotros. Sigamos viendo el tema. ¿No siente usted que digamos que esta crisis política sí está afectando inversiones, decisiones importantes del Ejecutivo? ¿No siente usted que hay una parálisis en el Estado a partir de esta situación y que unas nuevas elecciones prolongarían esta? No, considero que más bien, y lo ideal sería que uno de los vicepresidentes le asuma el cargo, ¿no? Porque ahí... En esa lógica de mantener... la elección. Pero si se da la elección simplemente es un proceso de transición natural. Lo que sí considero es que de no vacar al presidente ahora, de mantenerlo, cuando en realidad podemos pasar hasta un tercero o cuarto escenario, o mejor dicho, pedido de vacancia más adelante, eso sí es complicado, ¿no? Creo que escuché que mencionabas, ¿no? De una vez definan esto, ¿no? O sea, de una vez, por favor, o vamos o no vamos. Así entonces, es. Eso sí genera una situación de incertidumbre. Y ahí sí también, bueno, se ha criticado al Ejecutivo, en todo caso una crítica constructiva al Legislativo por medio de este medio. Sería bueno, ¿no? Sería saludable, se les exhorte en todo caso, ¿no? Acá desde esta tribuna, a que por favor definan de una vez este tema. De acuerdo. Porque más adelante entrar con un tercero o cuarto pedido de vacancia porque se van descubriendo más cosas de Odebrecht. Estamos fritos. Pues. No, pues, o sea, eso sí genera inestabilidad. Exactamente. No, la gente lo que quiere es que se termine esta situación. Así es. En uno o en otro sentido, pero que la definan de una vez. Tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, señor periodista. Hola, su nombre, por favor. Leonidas. Leonidas, bienvenido. Adelante con su pregunta o comentario. ¿Sabe qué, señor periodista? Aquí las cosas que ser claro, porque realmente todos están corruptos. Los funcionarios públicos, en este caso, también los servidores públicos. Eso también porque hay funcionarios de carrera que años y años son funcionarios y están incrustados. ¿Y quiénes son esos señores? Son prácticamente los señores que han sido políticamente ubicados en esos puestos, inclusive ni siquiera tienen grado por decir, de técnicos, algunos todavía existen. Entonces, eso todavía son funcionarios de carrera. Lamentamos realmente aquí las cosas que realmente, por ejemplo, los servidores y funcionarios se reparten los dineros ganados en las entidades públicas, en este caso por los servicios que brinda. Entonces, esos dineros se reparten, eso lo llaman ingresos propios. Eso, en una empresa, ¿usted qué cree que realmente esos dineros prácticamente van a repartir los trabajadores? No, van a la caja de la empresa. Son ganancias. ¿Qué cosa regresa si nosotros estamos pagando impuestos para que ellos se paguen básicamente sus sueldos? Y correcto, Leonidas. Queda muy claro. Vamos a plantearle a nuestro invitado el tema de la corrupción en un instante. Voy a recibir otra llamada. Aló, muy buenos días. Buenos días, Exitosa. Hola, su nombre, por favor. Miguel de la Victoria. Miguel, adelante.
Miren, lo que nos gustaría a los pueblos es que se empiece a reformar la justicia, ¿no? Porque la justicia, pues de ahí viene todos los problemas, y que no haya esa influencia, como se llama, del Congreso o de los políticos mañosos. Yo creo que debería reformarse el Poder Judicial, ¿no? Porque a veces no me cae simpático tal persona, bueno, me lo traigo abajo, le echo con un montón de cosas, le digo que ha sido un asesino o que ha robado tal cosa. Yo creo que está plagado de muchos vicios, porque estamos viendo eso de las muertes de las señoritas, de los niños, de las familias destrozadas. Yo creo que pues hay mucho que rebanar ahí en ese aspecto, porque estamos viendo de la violencia en las calles, balaceras, todo el sitio, y eso en todo el Perú. Yo creo que debería reformarse primero el Poder Judicial. Yo creo que segundo el Congreso. Y ahora debemos dar por hecho ya la vacancia del señor PPK, porque nos trae muchas cosas de retraso, más que de progreso. Gracias. A usted las gracias. Voy a empatar y voy a tomar las dos preguntas, porque tiene que ver con lo que algunos articulistas han comentado esta semana en prensa escrita, en columnas de opinión, en el sentido de la autoridad moral. Digamos, la autoridad moral de quienes están juzgando a un presidente con evidentes signos de corrupción, ¿cómo pueden tirar la piedra si tienen un pasivo tan grande? Digamos, yo entiendo que las reglas del juego marcadas en la Constitución y en la vida política están señaladas, y que la corrupción atraviesa transversalmente todo el país. El Poder Judicial no escapa de ello, como ha mencionado nuestro oyente. Pero, en ese sentido, ¿con qué autoridad moral se juzgan unos a otros teniendo tremendos anticuchos? La verdad, eso es lo lamentable de la política peruana, la falta de liderazgo, digamos, se evidencia acá porque, a ver, digamos, ocurre que tenemos líderes, ex candidatos, pero actuales líderes de partidos políticos, ¿no? Que están mencionados, ¿no? Por el señor Barata, hablando claro, que él habría, ¿no? Odebrecht les habría hecho llegar dinero para, entre comillas, apoyar su campaña. Así es. Cosa que no es, o sea, propiamente un aporte de campaña, es una entrega de dinero, nada más, ¿no? Que ellos digan que lo han utilizado para la campaña. Claro, o que no recibieron ellos en la mano, que recibió, es relativo. Así también ha quedado mucho en el camino. Sí, pero no somos tontos, digamos. Claro, pero ahí viene el detalle, ¿no? Todos ellos, la gran mayoría de los que están representándonos en el Congreso, tienen partidos políticos que han tenido candidatos favorecidos por este tipo de... Y yo creo que es lo que la gente en las llamadas se nota tanto, están en la piel de todos, ¿no? Claro. ¿Con qué derecho? Claro, pero así como ellos no aclara, tampoco lo aclara el presidente. Sí, pues. Entonces es una situación lamentable. O sea, lo que se escucha, esa reacción hepática que escuchamos de los oyentes, que es natural, ¿no? Evidentemente pues tiene asidero, porque es terrible como nuestras autoridades y también, digamos, nuestros líderes políticos que no están ahorita en el gobierno, no terminan pues de ser claros, concretos con este tema, ¿no? Algo que nos gustaría escuchar, ¿no? Sí, se recibió dinero. Sí, bueno, perfecto. Se recibió dinero y se reportó a la OMPE, o no se reportó, o simplemente dejaron... Fue transparente, entró por estos mecanismos, fue bancarizado, acá está el... A ver, ¿qué ocurre? Y ese también es un tema de reforma electoral, ¿no? Que se ha dado. Sí. El hecho de poner candados, por ejemplo, al aporte de las empresas privadas, es terrible. ¿Por qué? Porque se va a dar y por lo bajo. En realidad ocurre eso. Y te digo porque nosotros... Estamos ahora en el Instituto Peruano de Derecho Electoral, donde soy miembro, ¿no? Trabajando, por ejemplo, en todo este tipo de temas, ¿no? Y dando, digamos, un seguimiento, porque acá ocurre que este tipo de aportes, que ahora ya no son permitidos por ley, se van a seguir dando en la práctica. Y ¿sabes lo peor de todo? Que quizás con la transparencia el tema se hubiese podido manejar mejor. Mira, imagínate. Pero sí, el Estado tiene que encontrar mecanismos para defenderse de dinero en narcotráfico, por ejemplo. Es otra cosa. Que entra en las campañas. Pero veamos primero el tema de las empresas. Por ejemplo, agarro y hago un aporte como empresa. Perfecto. Si más adelante ese candidato que gana llega a hacer un proceso de contratación, participo y gano. Así es. Bueno, debería haber un control especial cruzando la información del aporte con el hecho de que ahora he ganado, digamos, un proceso de contratación, y debería verse pues si se siguió, o sea, con un protocolo especial por parte de Contraloría, el mismo OCE podría intervenir. Para que no se diga, como él aportó a esta campaña, le han dado la licitación. Que lo valide, Entiendo. pero cruzando información y todo con transparencia. Lamentablemente pues eso no se ha dado. Ahora, estamos en esto de rasgando la vestidura, de que unos son buenos y otros son malos, y en realidad todos
como bien ha señalado, tiene rabo de paja. Y efectivamente lo que pueden decir los analistas es que aquí pues no hay quien pueda arrojar la primera piedra, ¿no? Señor Tello, un proceso electoral no se organiza de un día para otro. Se necesita mucho dinero y mucha logística. Entiendo que OMP está encaminada al proceso de este año, hacia finales del año vamos a elecciones regionales y municipales. La recomendación, ¿cuál sería? ¿Ir a esa fecha también con un proceso electoral nacional, en tal caso para presidente desde su perspectiva, o para el año siguiente dándonos el plazo suficiente para ese nuevo proceso? No, ahí hay que seguirnos a lo que manda la norma, ¿no? ¿Qué dice la norma? La norma habla de los 270 días para convocarse a elecciones presidenciales. Y pero en situaciones normales. Claro, pero no. Es que esta es una situación que está prevista porque está... Usted no ve normalidad en el proceso, digamos. Mientras se cumplen los plazos constitucionales, los términos constitucionales. Claro, no es un tema de pertinencia, es un tema de legalidad. Okay. ¿No? Entonces, también quiero mencionar algo, ¿no? Y acá entrar en algo que no está en agenda, pero que sí es importante. Y son el tema de las elecciones regionales y municipales. Hoy día, 11 de marzo, vence el plazo para tener alianzas inscritas. No haber presentado solicitudes, sino tener alianzas inscritas, ya formalizadas ante el Jurado Nacional de Elecciones, con todo en regla, con reconocimiento al ROP y todo ello, después de hacer las publicaciones. Pero yo presumo que los candidatos, los partidos han tenido esto en cuenta. Ya deben haberlo hecho, y quienes no lo hicieron porque quizás estaban un poco confundidos con la situación, o mejor dicho, cómo se manejaba el tema de alianzas antes, de los últimos cambios normativos, creo que ya perdieron el tren de las 11 de la mañana. De acuerdo. Punto 1. Punto 2. Tenemos hoy día un nuevo plazo que se abre hasta el 25 de mayo, que es para que las organizaciones políticas, partidos y movimientos lleven adelante su proceso de elecciones internas. Eso empieza hoy día y que es fundamental además, claro. Totalmente. Y un elemento adicional que es interesante, ¿no?, es que hace unos días se dio toda una dinámica en torno a lo de las organizaciones políticas que podían postular para este proceso. Así es. Y se hablaba del tema, ¿no?, de algunos casos en particular, el caso de Susel Paredes, por ejemplo, de Madalena, Enrique Cornejo y otros candidatos, ¿no?, pero que a nivel nacional estaban en esta disyuntiva, ¿no? La norma se aplica tal cual, porque la norma entra en vigencia desde el día siguiente de su... Sin duda. Se mandó con la ley 30.673, ¿no?, que la convocatoria de elecciones vencía el 10 de enero, ¿no?, con el plazo modificado, y que quien no estaba, o sea, la organización política que no estaba inscrita hasta esa fecha no podía participar en las elecciones. Eso es mandatorio, eso se ratificó por el jurado, en el caso de Susel Paredes en particular, que es una resolución que incluso después se incorpora en el cronograma electoral y también en el reglamento. Si uno ve el artículo 19 del reglamento de inscripción de candidaturas, ahí está específicamente que esa situación se da. Pero a lo que vamos es... Ya para terminar, me quedan 10 segundos. En esa resolución se habla de un voto en discordia. De los vocales o de los jueces electorales, Carlos Arce y doctor Chanamé. Así es. Que decían de que el plazo debería no ser el 10 de enero, sino pasar al 10 de marzo. Bueno, hoy día se vence indefectiblemente. Correcto. En voto en minoría también eso, ¿no? Y es un poco interesante porque ya no existe ningún argumento hacia el futuro, ¿no?, de cualquier organización política, aunque logre la inscripción, de ver alguna posibilidad de postulación. Me tengo que ir, señor Tello. Quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado ese tiempo en la mañana de domingo para acompañarnos y traer esos temas a esta mesa de conversación. Muchas gracias. José Tello Alfaro, abogado experto en temas electorales, ha estado con nosotros en Exitosa. Pausa y seguimos con más 8:33.